Mis hijos piensan que me echaron de mi casa, que me vencieron, que soy un viejo trasto inútil al que lograron arrumbar en un rincón del olvido. No saben que lo que ellos llaman victoria, yo lo llamo escape. No saben que el viejo inútil que caminó hacia la puerta con 2 maletas baratas llevaba algo más pesado y valioso en el bolsillo interior de su saco roído. Un papel doblado en 4 partes, con el sello oficial del gobierno y una cifra que haría que a mi nuera se le cayeran las uñas postizas del susto. 20 millones de pesos. 20 millones. Pero no nos adelantemos. Antes de llegar al final, hay que entender el principio. Y el principio no fue el dinero. El principio fue el olor. Hace 2 meses, la cena transcurría con ese silencio espeso que solo se consigue tras años de resentimientos cocinados a fuego lento. El comedor era amplio, de esos antiguos con techos altos que amplifican cada sonido. El clink del tenedor de Julián contra la porcelana, el SCTCTCTCT de su dedo deslizándose por la pantalla del celular, el suspiro impaciente de Elena. Elena, mi nuera. Una mujer que sonreía con la boca pero nunca con los ojos. Sus sonrisas eran como esas frutas de plástico que ponen en las mueblerías, brillantes, perfectas y completamente falsas. «Huele a viejo», dijo ella de repente, sin levantar la vista de su plato de ensalada. No fue una pregunta, fue una declaración. Soltó el tenedor y miró hacia la ventana, arrugando la nariz como si acabara de oler leche agria. «Ya lavé las cortinas», Elena, dije yo. Mi voz sonó rasposa, oxidada por la falta de uso. En esa casa yo hablaba poco. No son las cortinas, Roberto, es el ambiente, es... Hizo un gesto vago con la mano, abarcando el aire, abarcándome a mí. Es ese olor a aceite rancio, a naftalina, se mete en los muebles. Mis amigas lo notaron la semana pasada. ¡Qué vergüenza! Miré mis manos. Manos grandes, callosas, con las uñas cortadas al ras. Manos de alguien que se ha pasado la vida arreglando cosas que otros rompen. Me había bañado 2 veces ese día. Había frotado mi piel con el jabón de lavanda que ella compró, hasta que me dolió. Pero para Elena, el olor a viejo no estaba en mi piel, estaba en mi existencia. Julián, mi hijo, siguió comiendo. No levantó la cabeza, no dijo, «Papá huele bien», o «Elena, no seas grosera». Solo masticó. Chomp, chomp, chomp. El sonido de la cobardía es ese. Alguien masticando lechuga mientras destazan a su padre. «Quizás deberíamos cambiar los muebles», sugirió Julián, finalmente hablando con su pechuga de pollo. «O quizás», dijo Elena, clavando sus ojos en mí, ojos fríos y duros como canicas de vidrio, «deberíamos pensar en una solución más permanente para el espacio». Entendí. Claro que entendí. A los 68 años uno puede ser lento para caminar, pero no para entender cuando estorba. Me levanté para recoger los platos. Mis rodillas crujieron, un sonido seco, como madera vieja rompiéndose. «Deja eso, Roberto». «Lo hace la chica mañana», dijo Elena con fastidio. «Vete a tu cuarto, y por favor cierra bien la puerta. El aire acondicionado se escapa». Caminé por el pasillo, largo, oscuro, decorado con fotos de ellos dos en viajes, París, Cancún, Nueva York. Yo no estaba en ninguna foto, ni siquiera en las de la boda. Era el fantasma que pagaba las cuentas de la luz, el espectro que reparaba las goteras, la sombra que caminaba por la casa que yo mismo construí ladrillo a ladrillo hace 40 años. Al pasar junto a la entrada del cuarto de servicio, mi pie tropezó con algo metálico. Clang. Era mi vieja caja de herramientas, la roja, de metal pesado, despintada por los años. La compañera fiel de 1000 batallas. Con ella había arreglado la bicicleta de Julián cuando tenía 6 años. Con ella había construido la cuna donde él durmió. Con ella había reparado la mesa donde ahora comían y me despreciaban. «¡Ay, por Dios!», gritó Elena desde el comedor. «Otra vez esa porquería en medio del paso. ¿Es que quiere que me mate?». «Perdón», murmuré. Me agaché para recogerla. Pesaba más que antes. O quizás yo tenía menos fuerza. La abrí un momento. El olor a grasa y metal me golpeó. Olor a trabajo, olor a dignidad. A Elena le olía a viejo, a mí me olía a vida. Acaricié el mango del martillo, suave y pulido por el uso. «Todavía servimos, viejo amigo», pensé. «Todavía servimos para algo».
Pero esa noche, mientras cerraba la puerta de mi cuarto, ese cuarto pequeño en la planta baja que antes era el estudio y ahora era mi celda, sentí que quizás Elena tenía razón. Quizás yo era solo eso, una herramienta vieja, oxidada, que ya no servía para apretar ningún tornillo, solo para estorbar en el pasillo. Me acosté mirando el techo. Había una mancha de humedad en la esquina superior derecha, una mancha con forma de continente desconocido. Llevaba ahí 3 meses. Yo sabía cómo arreglarla. Necesitaba subir al techo, raspar, impermeabilizar, resanar, trabajo de 2 días. Pero Julián había dicho, «Ya no te subas al techo, papá, te vas a matar». No lo dijo por preocupación, lo dijo porque si me caía, tendrían que pagar hospital, y el hospital cuesta dinero, dinero que necesitaban para sus viajes y sus cenas. La mancha crecía, lenta, silenciosa, imparable, como el desprecio, como el cáncer que se comió a mi esposa hace 5 años y me dejó solo con estos extraños que llevan mi apellido. El cambio llegó 3 días después, en forma de un sobre amarillo. No llegó por correo normal, vino con un mensajero certificado. Yo estaba barriendo el patio, porque barrer el patio era la única forma de sentir que pagaba mi renta en mi propia casa cuando el muchacho de la moto tocó el timbre. «Señor Roberto Almazán, soy yo. Firme aquí. Documento oficial del gobierno del estado». Mis manos temblaron al firmar. ¿Multas? ¿Impuestos? ¿Algún problema legal? Julián siempre manejaba los papeles ahora. «Tú no entiendes de estas cosas modernas, papá», decía. Me senté en el banco de piedra del jardín, bajo la sombra del viejo limonero, que ya casi no daba limones. Abrí el sobre. Saqué 3 hojas, papel grueso, escudos oficiales, sellos azules y un mapa. Reconocí el mapa al instante. Era el terreno de mi padre, el Pedregal, le decíamos. 4 hectáreas de tierra seca, piedras y matorrales a 300 kilómetros de aquí, una herencia maldita que solo generaba impuestos prediales y dolores de cabeza. Julián siempre se burlaba de ese terreno. «Véndelo por lo que te den, papá. Eso no vale nada. Solo cría alacranes». Leí el documento. 1 vez. 2 veces. Me limpié los lentes con la orilla de mi camisa y lo leí una 3.ª vez. Las letras bailaban, pero el significado era claro, brutalmente claro. Expropiación por utilidad pública. Proyecto Corredor Turístico y Aeroportuario Fase 2. Valor de indemnización y compra directa. Y ahí estaba. La cifra. 20.000.000. 0 MXN. 20 millones. El aire se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar. El ruido del tráfico lejano desapareció. Solo escuchaba el bombeo de mi sangre en los oídos. Pum, pum, pum. 20 millones. Podía comprar 10 casas como esta. Podía comprar un edificio entero. Podía. Mi primer impulso, estúpido y sentimental, fue de alegría pura. «Julián», pensé. «Hijo, ya no tenemos problemas. Podemos arreglar la casa. Puedes pagar tus deudas. Elena ya no estará estresada». Me levanté, con el papel en la mano, listo para correr adentro, listo para ser el héroe, listo para comprar su amor una vez más. Pero me detuve. Algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de la cena. Huele a viejo. Quizás fue la imagen de Julián masticando lechuga mientras me humillaban. O quizás fue la mancha de humedad en el techo de mi cuarto. Guardé el papel en mi bolsillo. Lo doblé con cuidado, alisando los bordes. Entré a la casa. Estaba vacía. Ellos trabajaban. Elena en su oficina de bienes raíces irónico, ¿no? Y Julián en su despacho de consultoría, que básicamente significaba pretender que trabajaba mientras gastaba el dinero que yo ahorré durante 40 años. Fui a mi cuarto, levanté el colchón. Debajo, en el rincón más oscuro, había una caja de zapatos vieja donde guardaba las cartas de mi esposa. Puse el sobre amarillo ahí. «Esperaré», me dije. «Esta noche les daré la noticia. Haremos una fiesta». Pero la noche tiene una forma curiosa de revelar verdades que el día oculta. Llegaron tarde. Elena venía furiosa. Se quitó los tacones en la entrada y los lanzó. Uno golpeó la pared. «Es el colmo», gritaba. «El mercado está estancado. Nadie compra. Y nosotros aquí atorados con esta hipoteca, con los gastos del coche, con todo». «Tranquila», amor, decía Julián, persiguiéndola como un perrito faldero.
Ya saldrá algo. ¿Algo? ¿Qué va a salir, Julián? ¿Tu padre va a poner huevos de oro? Se rió, una risa seca, fea. Lo único que hace es gastar luz y agua. ¿Viste el recibo de este mes? 600 pesos más. Seguro se queda dormido con la tele prendida. Yo estaba en la cocina, calentando mi sopa. Me quedé inmóvil. Apagué la estufa. Hablé con Rogelio, el de la agencia, continuó Elena, su voz bajando de volumen, pero ganando en veneno. Dice que si vendemos esta casa ahora, podemos sacar buen dinero. El terreno vale por la zona. Pero, ¿y mi papá?, preguntó Julián. Su voz era débil, vacilante. Me acerqué a la puerta de la cocina. Estaba entreabierta. Podía verlos en la sala. Elena estaba servida una copa de vino. Julián estaba sentado en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. Ay, Julián, por favor, madura. Hay lugares para gente como él. Un asilo cuesta caro, Elena. Los buenos cuestan mucho. ¿Quién dijo un bueno? Elena tomó un trago de vino. El líquido rojo brilló en la copa como sangre. Hay lugares del Estado, o esos hogares en las afueras. San Lázaro, me dijo una amiga. Es barato. Tienen enfermeras. Le darán sus medicinas y tendrá con quien jugar dominó. Estará mejor que aquí, estorbando. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Era un frío interno, un hielo que empezaba en el estómago y subía hasta la garganta. No sé, Elena, es mi papá. Construyó esta casa y ya la disfrutó 40 años. Ahora nos toca a nosotros, Julián. ¿O prefieres que nos embarguen? ¿Prefieres que yo me vaya? Porque te lo digo en serio, Julián, no aguanto más. El olor, los ruidos, tener que cuidarlo como a un niño. O él o yo. Tú eliges. Silencio. Un silencio largo, pesado, terrible. Yo contuve la respiración. Di algo, hijo. Rogué mentalmente. Defiéndeme. Di que soy tu padre. Di que me quieres. Julián levantó la cabeza, miró a su esposa, miró la copa de vino, suspiró. Averigua lo de San Lázaro, dijo. La frase cayó en la sala como una sentencia de muerte, sin emoción, sin drama, simplemente una transacción comercial. Cambio, un padre viejo por una esposa contenta y una casa vendida. Elena sonrió. Esa sonrisa de plástico otra vez. Se acercó a él y le besó la frente. Sabía que eras inteligente, mi amor. Mañana mismo llamo. Regresé a la estufa. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la olla de sopa. Pero no hice ruido. Años de ser invisible me habían enseñado a sufrir en silencio. Encendí el fuego otra vez. Miré la llama azul. 20 millones. Ellos iban a venderme por unos cuantos pesos de una casa vieja, sin saber que yo tenía la llave de un reino en mi bolsillo. Esa noche cené solo en mi cuarto. La sopa sabía a ceniza. Miré la mancha de humedad en el techo. Ya no me pareció un defecto de la casa. Me pareció un mapa de salida. Si ellos querían jugar al capitalismo salvaje, bien. Yo también sabía jugar. Había sido obrero, había sido capataz, había negociado contratos sindicales cuando Julián todavía se orinaba en la cama. Saqué el sobre de la caja de zapatos, lo puse sobre mi pecho, sentí el latido de mi corazón contra el papel. Pum, pum, pum. Ya no era un latido de miedo, era un latido de guerra. ¿Quieren un viejo inútil?, pensé, mirando la oscuridad. Les daré al viejo más inútil del mundo. Les daré exactamente lo que creen que soy. Mañana empezaría la actuación de mi vida. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre. Me dolía la espalda, un dolor real, pero decidí que hoy me dolería más. Arrastré los pies exageradamente al caminar hacia la cocina. Me dejé la camisa mal abotonada. Me despeiné un poco el cabello blanco que me quedaba. Cuando Elena entró a la cocina, buscando su café, me encontró sentado a la mesa, mirando a la nada, con las manos sobre las rodillas. «Buenos días», dijo ella, seca, sin mirarme. «Elena». Mi voz sonó temblorosa. No tuve que fingir mucho. La rabia me hacía temblar. Me siento mal. Ella se detuvo con la taza en la mano. Se giró lentamente. Sus ojos me escanearon, no buscando síntomas, sino calculando inconvenientes. «¿Mal cómo? ¿Te duele algo?» Aquí me toqué el pecho, luego el hombro y las rodillas. No pude dormir. Creo que necesito ir al médico. Al especialista. Roberto, sabes que no tenemos dinero para especialistas ahora. Ve al seguro social. El seguro tarda meses, hija.
Me duele mucho. De verdad. Julián entró en ese momento, ajustándose la corbata. Olía a loción cara. Hugo Boss. La botella costaba lo que yo gastaba en comida en 2 meses. ¿Qué pasa? Tu padre dice que se siente mal. Quiere ir a un especialista privado. Julián me miró. Vi la culpa en sus ojos, fugaz como un relámpago, inmediatamente ahogada por la conveniencia. Papá, ya hablamos de esto. Estamos ajustados. Hijo, saqué mi as bajo la manga, la primera carta de mi baraja. Tengo unos ahorros, pocos, pero si necesito una operación, tal vez ustedes podrían prestarme. Unos 50,000 pesos. Solo eso. 50,000 pesos. Para ellos era un fin de semana en la playa. Para mí, en su mente, era una fortuna imposible. Elena soltó una risita nerviosa. ¿50,000? Roberto, por favor, ¿de dónde quieres que saquemos eso? Vendan algo, sugerí, inocente. No sé. ¿El reloj que te compraste? ¿O tal vez esperar un poco con el cambio de coche? La cara de Elena se endureció. El maquillaje pareció agrietarse. Eso es insolente, Roberto. Nosotros trabajamos duro por nuestras cosas. No es nuestra culpa que tú no hayas planificado tu vejez. Es mi salud, Elena. Y es nuestro futuro, intervino Julián. Se puso del lado de su mujer. Físicamente, se paró junto a ella, creando un muro de 2 contra 1. Papá, no podemos. Simplemente no podemos. Tómate un analgésico fuerte. ¿Y si es grave? Insistí. Quería ver hasta dónde llegaban. Quería ver el fondo del pozo. Si es grave. Elena dudó un segundo, luego lanzó la estocada. Entonces, quizás necesitas estar en un lugar donde puedan atenderte las 24 horas. Nosotros no somos médicos, Roberto. No podemos cuidarte. Ahí estaba, la trampa. Bajé la cabeza. Dejé que mis hombros se hundieran. ¿Me están diciendo que no valgo 50,000 pesos? Pregunté a la mesa de madera que yo mismo había barnizado hace 10 años. No es eso, papá. No seas dramático, dijo Julián, mirando su reloj. Se nos hace tarde. Tómate una pastilla. Hablamos en la noche. Se fueron. Escuché el motor del coche arrancar. Escuché el portón eléctrico cerrarse. Me levanté. Mis rodillas ya no dolían. Mi espalda se enderezó. Fui al pasillo. Mi caja de herramientas seguía ahí, arrinconada donde la había dejado anoche. Me agaché y la abrí. Saqué un destornillador, pesado, frío, real. Caminé hacia la sala, hacia la pared donde colgaba el enorme televisor de 65 pulgadas que habían comprado el mes pasado a 24 meses sin intereses. No lo rompí. Eso hubiera sido vulgar. Y yo no soy vulgar. Simplemente desatornillé el soporte de la pared. Con cuidado, con precisión. Bajé el televisor y lo dejé en el suelo, boca abajo. Luego, fui a la caja de fusibles y aflojé el que controlaba el aire acondicionado de su recámara. Solo un poco. Lo suficiente para que hiciera un falso contacto y parpadeara toda la noche. Pequeños recordatorios. Pequeños avisos de que la casa, sin mí, empezaba a morir. Luego, fui a mi cuarto. Saqué el sobre amarillo. Saqué mi viejo celular, un modelo que ellos consideraban prehistórico. Marqué un número que había buscado en la sección amarilla hace años, por si acaso. ¿Licenciado Martínez? Habla Roberto Almazán. Sí, necesito verlo. Hoy. Urgente. Se trata de una expropiación y de un testamento. Sí, voy a cambiarlo todo. Colgué. Me miré en el espejo del ropero. Vi a un hombre viejo, sí, con arrugas profundas como surcos de tierra seca, pero en los ojos, esos ojos negros que Julián heredó pero nunca supo usar, había una chispa nueva. Era la chispa del fuego que quema los campos para que pueda crecer hierba nueva. Gapter giai din gia tri, gia 20 triu. Pesos lai, niet sauvau tui au nuk, ngai sa trai tim dang dap loi nip quamin. Dem nai, toi se no ngu, va tu ngai mai, toi se tre tan mod dien bien. Esa noche no dormí. No porque la cama fuera incómoda, el colchón ortopédico que compré hace 10 años todavía aguantaba mi peso, sino porque el ensayo general de mi propia muerte estaba ocurriendo en mi cabeza. Repasé el guión 1000 veces. Cada tos, cada gemido, cada pausa dramática. Si iba a descubrir la verdad, tenía que ser convincente, tenía que ser patético, tenía que ser el viejo que ellos querían ver. Una carga pesada y sin valor.
Amaneció con ese gris plomizo de la ciudad contaminada, un cielo que parecía un trapo sucio exprimido sobre los tejados. Me levanté. No me lavé la cara. Dejé que las lagañas se quedaran en mis ojos y que mi pelo, ralo y blanco, siguiera la anarquía de la almohada. Caminé hacia la cocina arrastrando los pies. Shh, shh, shh. El sonido de la derrota. Elena ya estaba ahí, de pie junto a la cafetera de cápsulas que costaba más que mi pensión mensual. El aroma del café era intenso, casi agresivo, olía a avellana y a dinero quemado. Ella llevaba una bata de seda color champán. Al verme, su cuerpo se tensó imperceptiblemente, como un gato que ve entrar a un perro mojado en su territorio. «Buenos días», murmuró, sin apartar la vista de la taza que se llenaba. No contesté de inmediato. Me dejé caer en la silla de madera. Hice una mueca de dolor llevándome la mano a la cadera. ¡Ay! Solté el aire entre los dientes, un silbido agudo. Julián entró en ese momento. Venía ajustándose el reloj en la muñeca. Un reloj grande, pesado, de esos que los hombres inseguros usan para sentir que tienen peso en el mundo. «¿Qué pasa, papá?», preguntó, pero sus ojos ya estaban buscando las llaves del coche sobre la encimera. No me miraba a mí, miraba a través de mí, hacia su día, hacia su vida, hacia cualquier lugar donde yo no existiera. «Me duele, hijo», dije. Mi voz salió temblorosa. No tuve que fingir mucho. El nudo en mi estómago era real. Es la cadera otra vez. Y el pecho. Siento como si tuviera un alambre de púas aquí adentro. Elena se giró. Llevó la taza a sus labios pintados de un rojo perfecto. Sopló el vapor. «Ya te tomaste las pastillas, ¿no?» «Las pastillas ya no sirven, Elena. Son caramelos». Levanté la vista y los miré a los dos. Era el momento, el salto al vacío. Necesito operarme. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno del zumbido del refrigerador y del tic-tac del reloj de pared que yo mismo había reparado el invierno pasado. «¿Operarte?». Julián dejó de buscar las llaves. Por fin me miró. Había miedo en sus ojos, pero no miedo a perderme, miedo a la factura. «El doctor Ramírez me lo dijo hace un año. Prótesis y limpieza arterial. Dijo que era urgente, pero no quise molestarlos. Ahora ya no aguanto». «¿Y cuánto cuesta eso, Roberto?», preguntó Elena. Su voz era suave, peligrosamente suave, como la superficie de un lago helado que esconde un abismo debajo. Respiré hondo. Sentí el papel doblado en mi bolsillo, el avalúo de 20 millones, quemándome la piel a través de la tela. 50,000 pesos, mentí. La operación real costaría el triple, pero quería darles una cifra alcanzable. Una cifra que no requiriera vender un riñón, solo un poco de sacrificio. Una cifra que midiera mi valor en el mercado de su afecto. 50,000. Julián repitió el número, paladeándolo como si fuera leche agria. «Papá, eso es». «Es mucho dinero», completó Elena. Dejó la taza sobre la mesa con un clac seco. «Muchísimo dinero». «Tienen el coche nuevo», dije, bajando la mirada a mis manos, esas manos llenas de manchas de sol y cicatrices. «Y el viaje a Cancún del mes pasado». Pensé que tal vez podrían ayudarme. «Es mi salud, hijos. Es para que yo pueda seguir sirviendo». «No se trata de servir». Papá Julián se pasó la mano por el pelo, un gesto de exasperación que le había visto hacer 1000 veces cuando no encontraba el control remoto. «Se trata de realidad. Estamos al límite. Las tarjetas están topadas. La hipoteca de esta casa». «Esta casa ya estaba pagada», interrumpí, suavemente. «Yo la pagué. La rehipotecamos para el negocio de Julián, ¿recuerdas?». Elena lanzó la frase como un dardo envenenado. «Ese negocio que todavía no despega porque la economía está fatal». La miré. Sus ojos eran dos pozos de cálculo frío. No había empatía, no había duda. Solo había una contadora haciendo un balance. En la columna de activos, sus lujos. En la columna de pasivos, mi vida. «Entonces». «¿No?», pregunté. Elena suspiró. Fue un suspiro largo, teatral, diseñado para hacerme sentir culpable por el simple hecho de respirar su aire. «No es que no queramos, Roberto. Es que no podemos. 50,000 pesos ahora mismo nos desequilibrarían por completo. Tendríamos que cancelar cosas importantes». «Cosas importantes», pensé. «Cenas, ropa, apariencias». «Entiendo», dije. Y lo decía en serio. Entendía perfectamente. Julián se acercó
y me puso una mano en el hombro. Su toque era ligero, impersonal, como quien toca una barandilla en el metro por necesidad, no por deseo. Mira, papá, tómate un analgésico fuerte hoy. Vamos a ver qué podemos hacer más adelante, quizás el próximo mes. O cuando se venda la casa. Sí, dijo Elena, iluminándose de repente. Cuando vendamos la casa, habrá dinero para todo. Para tu operación, para un lugar bonito para ti, para todo. Asentí. Me hice pequeño en la silla. Me convertí en el mueble viejo que ellos veían. Está bien, tienen razón, no se preocupen por mí. Se fueron 5 minutos después. La puerta se cerró con un golpe sólido. El sonido de mi condena, o de mi liberación. Me quedé solo en la cocina. El café de Elena se enfriaba en la mesa, una mancha oscura en la porcelana blanca. Necesitaba hacer algo con mis manos. Cuando el mundo se desmoronaba, mis manos siempre buscaban arreglar algo. Un enchufe suelto, una bisagra que chirriaba, lo que fuera. Era mi terapia. Si podía arreglar lo pequeño, tal vez lo grande no dolería tanto. Caminé hacia el pasillo, buscando mi caja de herramientas. La había dejado allí anoche, junto a la entrada del cuarto de servicio, después del incidente. No estaba. Miré alrededor. El suelo estaba limpio, brillante. Ni rastro de la caja roja de metal abollado. Fui a la sala. Nada. Fui al patio. Nada. Sentí una punzada de pánico real. Esa caja no eran solo herramientas, eran 40 años de mi vida. Ahí estaba el martillo con el mango encintado que usé para levantar el techo de esta casa, el destornillador con el que arreglé los juguetes de Julián, la llave inglesa que mi propio padre me regaló antes de morir. ¿Dónde están?, susurré a la casa vacía. Busqué en la alacena, busqué en el garaje. Finalmente, bajé al sótano. El sótano era húmedo y olía a moho. Elena lo usaba para guardar las cosas feas, las decoraciones de Navidad viejas, las maletas rotas, y ahora, aparentemente, a mí. Allí estaba, mi caja de herramientas, pero no estaba simplemente dejada ahí. Estaba metida dentro de un viejo armario de plástico y el armario tenía un candado puesto, un candado nuevo, brillante. Me acerqué y toqué el metal frío del candado. Elena no solo había escondido mis herramientas, las había encarcelado. Entendí el mensaje con una claridad brutal. No era solo por el desorden, era simbólico. Me estaban quitando mi capacidad de arreglar, mi capacidad de ser útil, me estaban castrando. Un hombre sin sus herramientas, en mi mundo, es un hombre muerto. Me senté en el suelo frío de cemento, frente al armario cerrado. Si un martillo no puede golpear, ¿sigue siendo un martillo? Si un padre no puede proveer ni proteger, y además ya no puede reparar, ¿sigue siendo un padre? La respuesta retumbó en el silencio del sótano. No para ellos. Para ellos, yo ya no era un padre, era un residuo. Lloré. No lloré cuando murió mi esposa. En ese momento tuve que ser fuerte para Julián. No lloré cuando me jubilé y me dieron un reloj barato y una patada en el trasero, pero lloré ahí, en la oscuridad, frente a un candado de 50 pesos que me separaba de mi dignidad. Las lágrimas eran saladas y calientes y sabían a óxido. Pero mientras lloraba, mi mano tocó mi pecho. El papel, el avalúo, 20 millones. Me sequé los ojos con la manga de mi camisa. Me puse de pie. Mis rodillas crujieron, pero esta vez el sonido me pareció el cargar de un arma. Muy bien, Elena, dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes de concreto. Tú pusiste el candado, pero yo tengo la llave maestra. Pasaron 3 días. 3 días en los que fui un fantasma obediente. Comía poco, no hablaba, y me pasaba las horas mirando por la ventana, interpretando el papel del anciano que se desvanece. Ellos estaban nerviosos. Lo olía. Hablaban en susurros por teléfono, discutían en su habitación. La venta de la casa no avanzaba tan rápido como querían, y mis supuestos dolores médicos eran una bomba de tiempo que amenazaba su estilo de vida. La tercera noche, Elena llegó con una sonrisa diferente. No era la sonrisa de plástico habitual, era una sonrisa tierna, casi maternal. La clase de sonrisa que el lobo le dedica a Caperucita antes de devorarla. Traía algo en la mano, un tríptico brillante, papel cuché de alto gramaje. Roberto, tenemos que hablar, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Julián se quedó de pie, cerca de la televisión apagada,
como un guardaespaldas avergonzado. Dime, hija, estuvimos pensando mucho en lo que dijiste, en tu salud, en que necesitas cuidados que, bueno, que nosotros, con el trabajo y el estrés, no podemos darte. Nos duele verte sufrir. Me puso el folleto en las manos. Residencia Geriátrica San Lázaro, un otoño dorado para sus seres queridos. En la portada, una pareja de ancianos actores, claramente modelos suecos, no mexicanos, sonreía mientras jugaba ajedrez en un jardín que parecía el Edén. Mira, papá, intervino Julián, dando un paso adelante. Es un lugar estupendo. Tienen enfermeras las 24 horas, tienen actividades, tienen comunidad. Aquí estás solo todo el día, allá tendrás amigos. Abrí el folleto. Las fotos eran pequeñas, borrosas si uno miraba de cerca, habitaciones compartidas, un comedor que parecía más una cafetería de escuela pública que un restaurante. Pero lo que más me golpeó fue lo que no estaba en las fotos, el olor. Podía imaginar el olor de ese lugar a través del papel brillante, olor a orina limpiada con cloro barato, a sopa recocida, a desesperanza. ¿Es caro?, pregunté, fingiendo preocupación. Es accesible, dijo Elena rápido. Está subvencionado en parte, y con la venta de la casa podríamos pagar la mensualidad sin problemas y todavía nos quedaría para organizarnos nosotros. ¿Vender la casa?, repetí. Julián se aclaró la garganta. Sí, papá. Para pagar esto, necesitamos liquidez. Y Elena dice, bueno, el mercado está difícil, pero tenemos un comprador interesado, un desarrollador, quiere el terreno. Pero necesita que firmemos ya. Me miraron, 4 ojos clavados en mi cara, esperando resistencia, esperando que el viejo se aferrara a sus ladrillos. Yo miré el folleto, miré la sonrisa falsa de los ancianos suecos. Pensé en mi caja de herramientas encerrada en el sótano, pensé en los 50,000 pesos que me negaron, pensé en la mancha de humedad en mi techo que ellos iban a pintar encima para engañar al comprador. Ellos creían que me estaban enviando a un depósito de chatarra. No sabían que yo ya tenía mi boleto para el paraíso y que el depósito de chatarra sería su propia vida cuando yo me fuera. Cerré el folleto despacio, alicé la cubierta con mi pulgar. Tienen razón, dije. Mi voz sonó rota, perfecta. No quiero ser una carga, no quiero estorbar más. Si ese lugar es bueno, si ahí me van a cuidar. Elena soltó el aire que contenía. Julián cerró los ojos un segundo, aliviado. Es lo mejor, Roberto, te lo juro. Es por tu bien, dijo Elena, poniéndome una mano sobre la rodilla. Su mano estaba fría. ¿Cuándo?, pregunté. Bueno, el comprador tiene prisa, y en San Lázaro hay una cama disponible ahora, pero se acaban rápido. Pensamos que, tal vez, este fin de semana. Era martes. Me estaban dando 3 días, 40 años de vida liquidados en 72 horas. Está bien, dije. Julián sacó una carpeta que tenía escondida detrás de la espalda. La puso sobre la mesa de centro. Entonces, necesitamos que firmes esto, papá. Es un poder notarial, para que yo pueda hacer los trámites de la venta mientras tú te instalas y te pones cómodo, para que no tengas que estresarte con papeleo. Abrí la carpeta. Poder amplio para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. Las palabras legales eran claras. Le estaba entregando todo. Le estaba dando permiso para vender mi casa, mi vida, mi pasado. Saqué mi pluma del bolsillo de la camisa. Una pluma barata, de publicidad de una ferretería que cerró hace años. Mi mano empezó a temblar. Elena y Julián miraban la punta de la pluma como si fuera una aguja hipnótica. Podía escuchar sus corazones acelerados. Estaban tan cerca, ya casi sentían el dinero. Ya casi olían la libertad de no tener que soportar mi olor a viejo. Fingí dudar. Levanté la pluma 1 milímetro. ¿Están seguros de que podré llevar mis cosas?, pregunté. ¿Mis fotos? ¿Mis herramientas? Claro, papá, claro, mintió Julián. Mentía mal, le temblaba un párpado, todo lo que quieras. Sabía que era mentira. En San Lázaro, en una habitación compartida, no cabría ni una caja de zapatos. Mis herramientas irían a la basura en cuanto yo cruzara la puerta, pero no importaba. Yo ya no necesitaba esas herramientas para arreglar esta casa. Esta casa estaba podrida desde los cimientos. A veces, la única forma de arreglar algo es dejar que se derrumbe. Acerqué la pluma al papel.
El sonido de la punta rasgando la hoja fue fuerte en el silencio de la sala. Screech, scratch. Firmé. No firmé con mi firma habitual, fuerte y clara. Hice un garabato tembloroso, débil, la firma de un hombre derrotado. Julián tomó la carpeta antes de que la tinta se secara. La cerró de golpe, como quien atrapa una mosca molesta. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Vas a estar muy bien. Elena ya estaba tecleando en su celular, seguramente avisando al comprador o reservando una mesa en un restaurante caro para celebrar. Me voy a dormir, dije, levantándome con esfuerzo. Estoy cansado. Descansa, Roberto. Mañana empezamos a empacar, dijo Elena sin mirarme. Ya no necesitaba mirarme. Ya habían obtenido lo que querían. Yo había dejado de ser un problema y me había convertido en una transacción finalizada. Caminé hacia mi cuarto. Al pasar por el pasillo, vi el espacio vacío donde solía estar mi caja de herramientas, un rectángulo de piso más limpio que el resto. Entré en mi habitación y cerré el pestillo. Fui directo a la caja de zapatos bajo el colchón. Saqué el sobre amarillo, lo puse junto al folleto de San Lázaro. La mentira barata junto a la verdad millonaria. Saqué mi viejo celular y marqué el número del licenciado Martínez. Eran las 10 de la noche, pero sabía que me contestaría. Los clientes de 20 millones tienen privilegios. Licenciado, susurré, pegando la boca al teléfono. Ya firmé el poder. Sí, el anzuelo está puesto. No, ellos no sospechan nada. Creen que ganaron. Sí, proceda con la venta del terreno. Y licenciado, quiero que reserve el lugar. No, no ese, el otro. El paraíso. Sí, suite con vista al mar. Pago por adelantado. Ah, y una cosa más. Necesito un camión de mudanza para el viernes, pero no para los muebles. Solo para mí y una caja roja. Colgué. Me acosté en la cama, mirando la mancha de humedad en el techo. Julián tenía el poder para vender la casa. Elena tenía la ilusión de su victoria. Pero yo tenía la última carcajada atorada en la garganta, esperando el momento exacto para salir. Y cuando saliera, iba a derrumbar mucho más que unas simples paredes. Sonreí en la oscuridad. Por primera vez en meses, dormí sin soñar. El viernes llegó como llega la niebla, silencioso, inevitable y frío. No hubo despedidas lacrimógenas, no hubo abrazos apretados en el vestíbulo, solo hubo prisa, una prisa nerviosa, eléctrica, que vibraba en el aire de la casa como el zumbido de un cable de alta tensión a punto de romperse. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me vestí con mi mejor traje, uno de lana gris que no me ponía desde el funeral de mi esposa. Me quedaba un poco holgado en los hombros, como si mi cuerpo hubiera encogido bajo el peso de las decepciones, pero al abotonarme el saco, sentí una extraña dignidad recuperada. La tela áspera contra mi piel era una armadura. Mis 2 maletas estaban listas junto a la puerta. Eran pequeñas, de esas que parecen contener solo lo esencial, pero que en realidad cargan con el peso de una vida entera que se deja atrás. Julián bajó las escaleras ajustándose la corbata, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, el notario llega a las 10. Todo está listo. No te preocupes, el viejo ya se va. Se detuvo al verme, con el teléfono todavía en la mano. Ah, papá, ¿ya estás listo? Qué bien. El viejo ya se va. 5 palabras. No eran crueles por el insulto, sino por la indiferencia. Eran palabras que se dicen sobre un mueble que estorba o una basura que se saca a la calle. Estoy listo, dije. Mi voz no tembló. Elena apareció poco después, oliendo a perfume caro y a victoria. Llevaba una carpeta llena de documentos bajo el brazo, la escritura de la casa, los planos, el futuro que creían suyo. El Uber está aquí, anunció, mirando su celular. Es un Chevrolet gris, placas terminadas en 45. Te llevará directo a San Lázaro. Ya hablamos con la directora, te están esperando. ¿No vienen conmigo?, pregunté. Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Necesitaba que la dijeran en voz alta para que el eco resonara en mi memoria cuando tuviera dudas. Elena suspiró, esa exhalación teatral que usaba para demostrar lo difícil que era su vida. Ay, Roberto, ya te explicamos. Tenemos la cita con el notario y el comprador a las 10. Es vital que estemos ahí. No podemos dividirnos. Tú eres grande, puedes ir solo. El chofer es de confianza. Tiene 5 estrellas. Claro, dije. 5 estrellas. Eso es lo importante. Julián se acercó. Me dio un abrazo rápido,
torpe, sin contacto real. Sus brazos apenas me rozaron, como si tuviera miedo de que mi olor a viejo se le pegara en el traje italiano. Te iremos a ver el domingo, papá. Te llevaremos, no sé, galletas. Galletas, repetí. Sí, pórtate bien, no des lata. Me acompañaron hasta la puerta. El Uber esperaba afuera, con el motor en marcha. El conductor, un muchacho joven con audífonos, ni siquiera se bajó para abrir la cajuela. Julián y Elena se quedaron en el umbral. La casa detrás de ellos parecía enorme, sólida, eterna. Mi casa, los ladrillos que pegué con mis manos, el techo que impermeabilicé 1000 veces, la puerta que barnicé cada primavera. Ahora era solo un telón de fondo para su ambición. Adiós, Roberto, dijo Elena, agitando la mano con un gesto breve, como quien espanta una mosca. Adiós, dije yo, pero no me refería a ellos. Me despedía de la mancha de humedad en mi techo, me despedía del limonero seco en el patio, me despedía del fantasma de mi esposa que a veces creía ver en la cocina. Me subí al coche. El conductor me miró por el retrovisor. ¿A San Lázaro, jefe?, preguntó, masticando chicle. No, dije, sacando mi celular. Hubo un cambio de planes. Lléveme a esta dirección. Le mostré la pantalla. Residencial El Paraíso, carretera a Ajusco, kilómetro 15. El muchacho silbó bajito. Uf, eso está lejos. Y es zona cara. ¿Seguro? Muy seguro. Y no se preocupe por la tarifa. Le daré una propina que hará que este viaje valga la pena. El coche arrancó. No miré atrás. Sabía lo que dejaba. 2 hienas peleándose por un hueso que ya no tenía carne. El viaje duró 1 hora. 1 hora en la que vi la ciudad transformarse. Los edificios grises y apretados dieron paso a casas con jardines, luego a muros altos con enredaderas y finalmente al bosque. El aire cambió. Ya no olía a smog y a prisa. Olía a pino, a tierra húmeda, a silencio. El Paraíso no era un nombre irónico. Era una fortaleza de paz, muros de piedra volcánica, portones de hierro forjado, guardias de seguridad que saludaban como militares. Cuando el coche se detuvo frente al lobby, 2 empleados uniformados corrieron a abrir mi puerta. Bienvenido a casa, don Roberto, dijo uno de ellos, un hombre robusto con una sonrisa amable. Lo estábamos esperando. Bienvenido a casa. Nadie me había dicho eso en años. En mi propia casa, yo era un intruso. Aquí, pagando, era el dueño. Entré. El lobby parecía el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas. Mármol en el suelo, candelabros de cristal. Música clásica suave que flotaba en el aire como un perfume invisible. Y el olor no olía a viejo. Olía a flores frescas, a cera de abejas, a limpieza profunda. La directora salió a recibirme. Una mujer elegante, de unos 50 años, con gafas de montura fina. Don Roberto, es un honor. Su suite está lista, vista al bosque como pidió, y su equipaje especial ya llegó. ¿Mi caja?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, la caja de herramientas roja. Está en su habitación, sobre la mesa de trabajo que instalamos. Casi lloro. Ahí, en medio del lujo, lo que me rompió fue saber que mi vieja caja abollada estaba a salvo. Me llevaron a mi suite. Era más grande que todo el departamento de planta baja, donde vivía con mi esposa al principio. Cama king size, baño con tina de hidromasaje, un balcón que daba a los pinos. Y allí, en un rincón, una mesa de trabajo robusta, de madera maciza, y sobre ella, mi caja. Me acerqué y la toqué. El metal estaba frío, pero me transmitió calor. Abrí la puerta del balcón. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré hondo. Llené mis pulmones de oxígeno limpio, expulsando el aire viciado de los últimos años. Era libre. Por primera vez en mucho tiempo, no era el padre de Julián, ni el suegro de Elena, ni el viudo triste. Era Roberto Almazán, y tenía 20 millones en el banco y un bosque entero para mí. Mientras yo deshacía mis maletas, colocando mis pocas camisas en un armario que olía a cedro, imaginaba lo que estaba pasando en mi antigua casa. Lo imaginaba con la claridad de una película proyectada en mi mente. Julián y Elena estarían eufóricos. El notario habría llegado. El comprador, un hombre de negocios con traje brillante, habría firmado el cheque inicial. Ellos estarían celebrando con champán. Por fin, diría Elena, por fin nos deshicimos del lastre. Luego empezarían a planear.
Hay que pintar esa mancha de humedad antes de que el comprador haga la inspección final, diría Julián, y cambiar las cortinas, y tirar esos muebles viejos. Se pondrían manos a la obra, porque la codicia da energía. Imaginé a Julián subiendo la escalera para ir a mi antiguo cuarto. Entraría tapándose la nariz, esperando el olor a viejo, pero el cuarto estaría vacío, limpio. Yo me había llevado todo. Incluso había barrido el suelo antes de irme. Julián miraría el techo, la mancha de humedad. Voy a pintarla yo mismo, pensaría, para ahorrar. Bajaría al sótano a buscar herramientas, abriría el armario de plástico y encontraría nada, el vacío. El candado roto en el suelo, sí, lo rompí antes de irme, un pequeño acto de vandalismo personal, y el espacio hueco donde debía estar la caja roja. «Elena», gritaría, «¿dónde están las herramientas?» «No sé, el viejo se las habrá llevado», respondería ella desde la cocina. «¿Y con qué arreglo la gotera del baño? ¿Con qué lijo la pared?» «Compra otras, Julián. Ahora tenemos dinero». «Sí, comprarían otras. Herramientas nuevas, brillantes, made in China, herramientas sin alma, herramientas que no conocían la casa, y empezarían a pintar». Julián, que nunca había agarrado una brocha en su vida, intentaría tapar la mancha de humedad. Pintaría una capa, 2 capas, blanco inmaculado. «Quedó perfecto», diría, admirando su obra. Pero la mancha de humedad no era solo agua, era la casa llorando. Y las casas viejas, como los viejos rencores, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Pasarían los días. Yo me adaptaba a mi nueva vida en el paraíso. Jugaba ajedrez con el coronel Mendoza, un retirado que tenía 1000 historias de guerra. Comía salmón y espárragos. Me daban masajes en las rodillas. Y mi teléfono permanecía en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. «¿Llegaste bien, papá?» Nada. El silencio de mis hijos era la confirmación final. No me extrañaban, no se preocupaban, simplemente me habían borrado. Hasta que llegó el martes. Estaba desayunando en la terraza cuando mi teléfono vibró. Era el licenciado Martínez. «Don Roberto, buenos días». «Buenos días, licenciado. ¿Novedades?» «Sí. Acaban de llamarme de la notaría de su hijo. Parece que tienen un problema». «¿Qué problema?», pregunté, untando mermelada de higo en mi pan tostado. «No encuentran la escritura original de la casa. Tienen copias, tienen el certificado de libertad de gravamen. Pero el comprador, ese desarrollador tan meticuloso, exige ver la escritura primordial, la de hace 40 años, para verificar los linderos exactos. Dicen que no está en la caja fuerte». Sonreí. Una sonrisa lenta que se extendió por mi cara como el sol de la mañana sobre el bosque. «Qué raro», dije. «Julián siempre fue muy descuidado con los papeles». Me preguntaron si yo la tenía. Les dije que no, por supuesto. Que usted se llevó sus documentos personales. Hizo bien. Ahora, me preguntan dónde está usted. Quieren ir a verlo. Dicen que es urgente, que la venta se puede caer si no presentan ese papel en 48 horas. Bebí un sorbo de café. Café de grano, recién molido, delicioso. «Dígales dónde estoy, licenciado». «¿Está seguro, don Roberto? Van a ir a hacer un escándalo». «Lo sé». Miré hacia el bosque, donde 2 ardillas se perseguían subiendo por un tronco. «Es parte del plan. Necesito que vengan, necesito que vean esto». «Muy bien. Les daré la dirección. Prepárese, van a estar furiosos». «No, licenciado, no van a estar furiosos, van a estar desesperados, y la desesperación es un perfume que huele muy diferente a la furia». Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La pantalla negra reflejaba mi rostro. Ya no veía al viejo triste. Veía a un jugador de ajedrez que acaba de mover su reina al centro del tablero. Fui a mi habitación. Abrí mi caja de herramientas. Saqué un pequeño cincel y lo guardé en mi bolsillo. No sabía para qué lo usaría, pero me gustaba sentir su peso. Era un recordatorio de quién era yo. Luego, abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba, la escritura original. Papel amarillento, bordes gastados, con mi firma de hace 40 años en tinta azul que ya se veía violeta. La puse sobre la cama. Era solo un papel, pero para ellos era la llave de su libertad financiera. Y para mí era el cebo de la trampa. El día pasó lento. Un día de calma antes de la tormenta. El miércoles por la tarde, el cielo se nubló.
Las nubes bajas cubrieron las copas de los pinos, creando una atmósfera de encierro, íntima y opresiva a la vez. Yo estaba en la biblioteca del club, leyendo un libro sobre historia de México, cuando el recepcionista entró con cara de preocupación. «Don Roberto, hay 2 personas en la entrada. Dicen ser sus hijos. Están un poco alterados». «Déjelos pasar», dije, cerrando el libro. «Y traiga té, por favor. Earl Grey. Y galletas. Muchas galletas». Me acomodé en el sillón de cuero, crucé las piernas, alicé mi pantalón. 5 minutos después, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Elena entró primero. Llevaba el pelo revuelto, como si el viento o la ira lo hubieran despeinado. Su maquillaje estaba un poco corrido. Julián venía detrás, pálido, sudoroso, con la corbata aflojada. Se detuvieron en seco al verme. No vieron al viejo en pijama, sentado en una silla de ruedas en un asilo de mala muerte. Vieron a un caballero distinguido, en un entorno de caoba y cuero, con una taza de porcelana fina en la mano y una vista panorámica del bosque tras el ventanal. El silencio que llenó la habitación fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pie en la esquina. Tic-tac, tic-tac. «Papá», susurró Julián. Su voz era un hilo de incredulidad. Elena miró a su alrededor. Miró los lomos dorados de los libros. Miró la alfombra persa. Miró mi traje. Su cerebro de calculadora estaba tratando de procesar los datos y le daba error. «¿Qué es esto?», preguntó ella. Su voz ya no era dulce ni venenosa. Era simplemente miedo puro. «¿De dónde? ¿Cómo pagaste esto?». Dejé la taza en el platillo con un tintineo suave. «Clink». «Bienvenidos», dije. No me levanté. «Siéntense. El té está por llegar». «No queremos té», estalló Julián, recuperando un poco de su bravuconería habitual. «Queremos la escritura. La venta se va a cancelar si no la entregamos mañana. Hemos buscado por toda la casa». «Ah, la escritura», dije, como si recordara un detalle sin importancia. «Sí, creo que la tengo». «Dánosla». Elena dio un paso adelante, extendiendo la mano con las uñas largas como garras. «Ahora mismo. No tienes derecho a sabotearnos». La miré a los ojos. Mantuve la mirada hasta que ella parpadeó. «Tengo derecho a todo», Elena, dije con voz tranquila, pero dura como el acero. «Porque esa casa es mía, y esta vida». Hice un gesto abarcando el lujo que nos rodeaba. «También es mía». «Pero, ¿con qué dinero?». Julián se desplomó en una silla frente a mí. Parecía que le habían cortado los tendones. «Papá, ¿robaste? ¿Te endeudaste?». Me reí. Una risa corta, seca. «¿Robar? No, hijo. Yo no robo. Yo construyo. O vendo». Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. No saqué la escritura. Saqué el avalúo del terreno, el papel doblado que había llevado junto a mi corazón durante semanas. Lo desdoblé lentamente. El crujido del papel sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Lo puse sobre la mesa de centro, girado hacia ellos. «Lean», dije. Julián se inclinó. Elena se acercó, entrecerrando los ojos. Leyeron. Vi el momento exacto en que la cifra golpeó sus retinas. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Vi cómo la sangre se les drenaba de la cara, dejándolos blancos como el papel que miraban. 20 millones, balbuceó Julián. «Terreno El Pedregal», susurró Elena. «El terreno de los alacranes». Levantaron la vista al mismo tiempo. Me miraron con una mezcla de horror y adoración. De repente, ya no era el viejo inútil. Era un dios dorado. Era el becerro de oro al que siempre habían rezado sin saberlo. «Papá». La voz de Elena cambió instantáneamente. Se volvió melosa, vibrante, repugnante. «Papá, qué maravilla. Es increíble. Eres millonario». «Lo soy», dije. «Julián, tu papá es millonario». Elena sacudió el brazo de su marido. «Dios mío, podemos cancelar la venta de la casa. No necesitamos vender. Podemos arreglarla. Podemos viajar. Podemos». Se detuvo. Se dio cuenta de que yo no sonreía. Me llevé la mano al bolsillo otra vez. Toqué el cincel frío. «Ustedes no pueden nada», dije. «¿Cómo?», preguntó Julián. «El dinero ya no está en mi cuenta», mentí a medias, simplificando la estructura del fideicomiso para que les doliera más. «Está aquí, en el paraíso. Compré una membresía vitalicia. Pagué 20 años por adelantado.
Pagué los mejores médicos. Pagué todo. ¿Todo? La voz de Elena se quebró. ¿Los 20 millones? Casi todo. Lo que sobró lo doné a una fundación para huérfanos, porque pensé, ya que mis hijos me dejaron huérfano de padre, tal vez otros niños merezcan tener algo. El silencio volvió. Pero ahora era un silencio diferente. Era el silencio de un edificio que se derrumba después de la explosión. Polvo y escombros. No, gimió Julián. No pudiste hacer eso. Eres nuestro padre. Eso es herencia. Es nuestro. ¿Su herencia? Me levanté despacio, me acerqué a ellos. Me sentía gigante. Su herencia era la casa, y la despreciaron. Su herencia era mi amor, y lo tiraron a la basura. Su herencia era cuidarme, y me mandaron a morir a un asilo barato. No sabíamos, gritó Elena, llorando lágrimas de cocodrilo. Si hubiéramos sabido. Exacto, la corté, seco. Si hubieran sabido, me habrían tratado como a un rey, pero no por amor, por codicia. Y eso, querida nuera, es lo que no perdono. Saqué la escritura de mi otro bolsillo. La puse sobre la mesa, junto al avalúo millonario. Aquí está el papel de la casa, dije. Es suya, véndanla. Quédense con el dinero, paguen sus deudas, cómprense otro coche. Julián extendió la mano hacia la escritura, temblando. Pero, continué, sepan esto, es lo último que recibirán de mí. Ni un centavo más, ni una llamada, ni un consejo. Cuando esa casa se venda, ustedes y yo habremos terminado nuestro negocio. Julián retiró la mano como si el papel quemara. Papá, no, no digas eso. Podemos cambiar, podemos llevarte a vivir con nosotros otra vez. Te daremos el cuarto grande, contrataremos enfermeras. No dije. Y esa palabra, esa sílaba simple, fue el sonido más dulce que había pronunciado en mi vida. Ya tengo mi cuarto, y tengo mi vista al bosque, y tengo mi dignidad. Me giré hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Váyanse, dije sin mirarlos. El té se está enfriando, y prefiero tomármelo solo. Escuché sollozos, escuché susurros desesperados, escuché pasos arrastrándose hacia la puerta, y luego el sonido del cierre. Clic. Me quedé solo. Tomé mi taza de té. Estaba tibia, perfecta. Afuera, un pájaro cantó. Un canto limpio, libre. Sonreí. Había perdido a mi familia, sí, pero había ganado algo mucho más importante. Me había recuperado a mí mismo. Y esa, pensé, dando un sorbo al té aromático, era la mejor inversión de todas. El teléfono de Julián empezó a sonar en la mesa. Se lo habían olvidado en su huida desesperada. Lo miré. En la pantalla aparecía una notificación del banco. Pago de hipoteca vencido. Favor de regularizar su situación. No contesté. Dejé que sonara. Era su música. Que la bailaran ellos. Julián se dio la vuelta una vez. Solo una vez. Vi su perfil recortado contra la luz del pasillo, esa mandíbula blanda que nunca conoció la necesidad de apretar los dientes por hambre. Me miró, y en sus ojos no había arrepentimiento, sino un cálculo frenético. Ya no era mi hijo. Era un hombre ahogándose que acababa de ver cómo el único bote salvavidas se alejaba sin él. «Vámonos», dijo Elena, tirándole del brazo. Su voz era un chillido contenido, como tiza raspando una pizarra. «Esto no ha terminado. Hay abogados, hay leyes. No puede gastarse todo. La legítima». Su voz se apagó cuando la puerta de roble macizo de la biblioteca se cerró tras ellos. Thump, un sonido sordo, definitivo, como el último puñado de tierra sobre un ataúd. El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío, estaba lleno de ecos. Me dejé caer en el respaldo del sillón de cuero. Mis manos temblaban, no por miedo, ni por ira, sino por esa extraña vibración que queda en el cuerpo después de una tormenta, cuando la adrenalina se retira y deja solo el cansancio de los huesos viejos. Miré la taza de té Earl Grey. El vapor había dejado de subir. Estaba fría. «Se fueron», don Roberto, dijo el licenciado Martínez, apareciendo desde la sombra de una estantería donde había estado observando todo, discreto como un gato de biblioteca. «Lo sé», dije. Mi voz sonó ronca. ¿Escuchó lo que dijeron? Cada palabra. Abogados. Leyes. Legítima. El licenciado se acercó y se sentó frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. «No se preocupe, el fideicomiso es de hierro».
voluntad anticipada y disposición de bienes en vida. No hay nada que puedan pelear. Usted está vivo, lúcido y gastando su propio dinero. Es inatacable. Asentí. Sabía que era verdad legalmente, pero emocionalmente. Emocionalmente, el juicio apenas comenzaba. ¿Quiere que pida que los escolten hasta la salida del complejo?, preguntó. No hace falta. El orgullo de Elena los sacará de aquí más rápido que cualquier guardia. No soportará estar un minuto más en el reino que pudo ser suyo. El licenciado sonrió, una sonrisa triste. Tiene usted una mente afilada, don Roberto. La afilé con las piedras que me tiraron, respondí, mirando por el ventanal hacia el bosque que se oscurecía. Pasaron los meses. El otoño llegó a El Paraíso pintando los árboles de oro y óxido, colores que me recordaban a mi caja de herramientas vieja. La vida aquí era suave, sin aristas. Me despertaba cuando quería, comía lo que me gustaba. Nadie me decía que olía a viejo. Aquí, el olor a viejo era el olor del dinero, del respeto, de la historia. Pero la curiosidad es un animal terco, y yo tenía una curiosidad morbosa por saber qué había pasado con mi antigua vida. No los llamé, Dios me libre, pero contraté a un investigador privado, un gasto pequeño para mi nueva fortuna, un capricho de anciano excéntrico. El informe llegó un martes lluvioso, un sobre manila grueso, sin remitente. Lo abrí en mi escritorio, bajo la luz cálida de la lámpara. Las fotos eran granulosas, tomadas desde lejos, pero contaban la historia mejor que cualquier novela. Foto 1. La fachada de mi antigua casa. El cartel de "Se vende" ya no estaba. En su lugar había un letrero de "Embargo precautorio". El banco no había esperado. Sin la escritura original para concretar la venta rápida y con los pagos de la hipoteca atrasados, porque Julián había gastado el dinero de las cuotas en abogados inútiles para intentar impugnar mi fideicomiso, la maquinaria financiera los había triturado. Foto 2. Julián saliendo de un edificio de oficinas barato. Llevaba el mismo traje italiano, pero se veía deslucido, arrugado. Ya no tenía el reloj grande en la muñeca. Su cara tenía esa hinchazón grisácea de quien duerme mal y bebe demasiado café barato. Foto 3. Elena. Esta fue la que más me impactó. Estaba parada en una parada de autobús. Ella, que decía que el transporte público era para gente sin aspiraciones, llevaba zapatos planos, tenía el pelo recogido en una coleta simple, sin peluquería, sin tinte reciente. Las raíces oscuras empezaban a asomar bajo el rubio platino, como la verdad asomando bajo la mentira. Leí el reporte escrito. Sujetos desalojados de la propiedad hace 3 semanas. Actualmente residen en un departamento de alquiler en la zona de Iztapalapa. 2 habitaciones, 60 metros cuadrados. El sujeto masculino trabaja como vendedor de seguros por comisión. La sujeto femenino es recepcionista en una clínica dental. Cerré la carpeta. Iztapalapa, el lugar del que Elena siempre se burlaba. El destino tiene un sentido del humor irónico y cruel. Sentí. ¿Qué sentí? ¿Lástima? No. La lástima es para las víctimas. Ellos no eran víctimas, eran arquitectos de su propia ruina. Lo que sentí fue una extraña paz. La paz de saber que el universo, a veces, solo a veces, equilibra la balanza. Me levanté y fui hacia el balcón. La lluvia caía sobre los pinos, un sonido constante, shh, shh, como si el mundo estuviera pidiendo silencio. Recordé la mancha de humedad en mi viejo techo, esa mancha que Julián seguramente intentó pintar una y otra vez y que volvió a salir una y otra vez hasta que el banco les quitó la brocha de la mano. La casa ganó, susurré a la lluvia. La casa siempre gana. Esa noche tuve una visita inesperada, no física, claro. La seguridad de El Paraíso era impenetrable. Fue una visita telefónica. El número era desconocido. Dudé en contestar. Pero algo, quizás ese instinto de padre que nunca muere del todo, me hizo deslizar el dedo. Diga. Silencio al otro lado. Solo una respiración entrecortada. Un sorbido de nariz. ¿Papá? Era Julián. Pero no era la voz del hombre que me había echado. Era la voz del niño de 6 años que se había caído de la bicicleta, temblorosa, pequeña, rota. No dije nada. Dejé que el silencio se estirara, tenso como una cuerda de violín. Papá, sé que me escuchas. Te escucho, dije. Mi voz no fue cálida, pero tampoco fue hielo, fue piedra.
Perdimos la casa, sollozó. El sonido fue patético, húmedo. Nos echaron. Estamos mal, papá. Elena me dejó ayer. Dijo que soy un perdedor, que todo es mi culpa. Elena te dejó. Por supuesto. Las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando se hunde, y Elena era la reina de las ratas. Lo siento, dije. Y era verdad. Sentía que mi hijo fuera tan ciego para elegir mujer y tan débil para mantener su vida. Papá, no tengo a dónde ir. Estoy durmiendo en el sofá de un amigo. No tengo dinero. Tengo hambre. De verdad. Ahí estaba, la petición final. El último intento de exprimir la ubre seca. Recordé el día que le pedí 50,000 pesos para mi supuesta operación. Recordé su cara mirando el reloj. Recordé su «no podemos». «Tienes salud», Julián, dije, repitiendo sus propias palabras de aquel día. «Tienes 2 manos. Tienes un traje. Véndelo». «¿Qué? Papá, por favor. Soy tu hijo. Eres un hombre de 40 años, Julián. Cuando yo tenía tu edad, ya había pagado esa casa, ya te había criado, ya había enterrado a mis padres sin pedirle un centavo a nadie. Pero tú tienes millones. Para ti no es nada. Mándame algo, lo que sea. 5,000 pesos para comer». Cerré los ojos. Imaginé los 5,000 pesos. Imaginé transferirlos. Sería tan fácil. Un clic en mi aplicación bancaria. Y él comería, y se sentiría aliviado. Y pensaría, el viejo todavía sirve. Todavía puedo sacarle algo. Y el ciclo empezaría de nuevo. Si le daba dinero ahora, no lo estaría ayudando. Lo estaría lisiando. Lo estaría manteniendo en su estado de parásito eterno. A veces, el amor más grande es el que dice no. A veces, hay que dejar que el árbol se caiga para que aprenda a echar raíces propias. No, Julián. Papá, eres un monstruo. Te vas a morir solo y te vas a pudrir con tu dinero. Quizás, dije suavemente. Pero me moriré en mi propia cama y las sábanas estarán limpias. Te odio, gritó. Lo sé, y está bien. Aprende a usar ese odio. Úsalo para levantarte del sofá. Úsalo para trabajar. El odio es un buen combustible cuando no tienes gasolina. Colgué. Bloqueé el número. Dejé el teléfono sobre la mesa de caoba. Mis manos ya no temblaban. Fui hacia el rincón de la habitación, hacia la mesa de trabajo. Ahí estaba mi caja de herramientas. La abrí. El olor a grasa y metal seguía ahí, reconfortante, eterno. Saqué el martillo. Lo sopesé en mi mano. El mango de madera estaba suave por el uso de mi padre y el mío. Miré alrededor de mi suite de lujo. Todo era perfecto. Todo era nuevo. No había nada roto. No había nada que arreglar. Y de repente sentí una tristeza profunda. Una tristeza diferente. Había ganado la guerra, sí, pero me había quedado sin batalla. Un general sin ejército y sin enemigos es solo un viejo con un uniforme ridículo. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ser útil. No para ellos, para mí. Salí de la habitación, llevando la caja de herramientas conmigo. Pesaba, pero era un peso bueno. Bajé al jardín. Era de noche, pero los faroles iluminaban los senderos. Caminé hasta el banco de madera cerca del estanque de los patos. Me había sentado ahí ayer y había notado que una de las tablas del respaldo estaba floja. Se movía un poco, hacía un ruidito molesto. Cric, cric. Nadie lo había arreglado. El personal de mantenimiento seguramente estaba ocupado con cosas importantes. Me senté en el suelo húmedo. No me importó manchar mi pantalón de lana gris. Saqué mi destornillador. Saqué un tornillo nuevo de uno de los compartimentos de la caja. Empecé a trabajar. El movimiento de mi muñeca era automático. Girar, apretar, ajustar, screech, scratch. Un guardia de seguridad pasó haciendo su ronda. Se detuvo al verme. «Don Roberto, ¿qué hace ahí en el suelo? Por Dios, levántese. Llamaré a mantenimiento», no dije, sin dejar de atornillar. «Déjeme. Estoy ocupado». «Pero usted paga para que lo sirvan, don Roberto. No tiene que hacer esto». Levanté la vista. Le sonreí al guardia. Una sonrisa verdadera que me llegó a los ojos y arrugó las patas de gallo de mi cara. «Joven», dije, «hay 2 tipos de hombres en este mundo. Los que rompen las cosas y los que las arreglan. Yo pasé los últimos meses rompiendo mi pasado. Necesitaba romperlo para poder respirar. Pero ahora necesito arreglar este banco». El guardia me miró confundido.
pero asintió y siguió su camino, dejándome solo con mi tarea. Terminé de apretar el tornillo, probé el respaldo, firme, sólido, ya no hacía ruido. Guardé el destornillador en la caja, cerré la tapa metálica, clang, me senté en el banco reparado, miré la luna llena que se reflejaba en el estanque. Pensé en Julián durmiendo en un sofá prestado, pensé en Elena esperando el autobús, pensé en mi casa vacía y embargada. Ya no dolía, la herida se había cerrado. Quedaba la cicatriz, sí, fea y rugosa, pero las cicatrices son solo la forma que tiene la piel de decir, aquí pasó algo y sobreviví. Saqué el avalúo del terreno de mi bolsillo. El papel estaba gastado, casi roto en los dobleces de tanto manosearlo. 20 millones. Ya no significaba nada, eran solo números, papel pintado. Lo que importaba era el destornillador en mi caja. Lo que importaba era la tabla firme en mi espalda. Lo que importaba era que mañana, cuando algún otro viejo se sentara aquí a ver los patos, estaría cómodo. Y no sabría quién lo arregló. Y eso era suficiente. La verdadera herencia no es lo que dejas en el banco, es lo que dejas arreglado cuando te vas. Cerré los ojos y respiré el aire frío de la noche. Olía a pino, a tierra mojada y a grasa de herramientas. Olía a vida. Y por primera vez en 68 años, supe exactamente quién era Roberto Almazán. No era un padre, no era un viudo, no era un millonario. Era el hombre que arregló el banco. Y con eso me bastaba.